1. Elige el silencio cuando tus emociones griten. Cuando la cólera aflora, cuando la herida aún sangra o el orgullo arde como fuego, la palabra se convierte en arma. Una sola frase dicha al calor del impulso puede erosionar relaciones, quebrar puentes y dejar cicatrices que el tiempo no borra. El sabio reconoce que el dolor y la ira son visitantes que enturbian la visión. Por eso, opta por callar hasta que la tormenta interna amaine. No porque no tenga nada que decir, sino porque comprende que en medio del desorden emocional, lo dicho rara vez construye, casi siempre destruye. Callar en esos momentos no es cobardía, es autodominio. Es la elección de preservar la dignidad propia y la del otro. Es saber que el silencio, cuando es fruto de la conciencia, no es vacío, sino contención sagrada. La próxima vez que sientas que las emociones te arrastran, recuerda esto. El silencio no es ausencia, es poder contenido. Es la pausa del alma que se niega a ceder el timón de la palabra al caos interior. 2. Protege tu energía como se protege un templo sagrado. No todo lo que toca tu puerta merece una respuesta. No todo lo que reclama tu atención tiene derecho a tu energía. En un mundo donde tantos gritan para ser oídos, aprender a escuchar sin absorber, mirar sin perder el centro, es un arte de almas fuertes. El sabio no responde a cada provocación, no se explica ante quien no desea comprender, ni discute con quien busca imponerse y no construir. Comprende que su paz no está en juego en cada debate, ni su verdad depende del aplauso ajeno. La mente es un altar. Y permitir que cualquier estímulo irrumpa sin discernimiento, es profanar lo sagrado. No es arrogancia elegir tus batallas, es lucidez. No es indiferencia guardar distancia, es protección del espíritu. Quien ha probado la serenidad sabe que ninguna victoria superficial compensa el precio de perderse a uno mismo en un conflicto estéril. La paz no se negocia con quien no la valora. 3. Retírate sin ruido, pero con presencia. No todo merece un final dramático. A veces, lo más elevado que puedes hacer es irte sin herir, sin reclamar, sin destruir. El alma fuerte no necesita justificar su partida cuando ha comprendido que quedarse sería traicionarse. El sabio no abandona por cobardía, sino porque ha observado con claridad. Cuando la energía se vuelve densa, cuando la relación se convierte en campo de desgaste, cuando el alma ya no florece en ese espacio, se retira con dignidad. Y lo hace sin ruido, sin escándalo, sin necesidad de hacer del cierre una escena. Porque sabe que el adiós más poderoso es aquel que no deja resentimiento, sino una enseñanza silenciosa. No se trata de desaparecer, sino de preservar la esencia. Hay ausencias que hablan más fuerte que cualquier palabra. Y hay partidas que no son huida, sino evolución. 4. No interrumpas tu viaje por quien no sabe caminar a tu lado. No todos pueden acompañarte. Algunos llegan para compartir un tramo breve, otros para desafiar tu rumbo. Pero son pocos los que pueden andar contigo sin intentar cambiar tu paso, reducir tu velocidad o exigir que te detengas para esperarlos eternamente. El alma que ha despertado no puede fingir estar dormida. Y quien ha aprendido a caminar con firmeza no debe frenar por temor a quedarse solo. Porque quedarse no siempre es lealtad, a veces es miedo. Y avanzar no siempre es egoísmo, a menudo es coherencia. El sabio no juzga al que elige otro camino, pero tampoco se traiciona por complacer. Comprende que el crecimiento duele, y que no todos están listos para atravesar ese umbral. Por eso, agradece el tramo compartido y continúa. Porque detenerse por quien no quiere caminar es una forma sutil de retroceso. No necesitas que todos comprendan tu destino. Basta con que tú lo honres en silencio. 5. Honra tu silencio, porque ahí reside tu verdadero poder. En un mundo saturado de ruido, el silencio es un acto de resistencia. En un entorno donde se premia la exposición, el sabio se retira al misterio. No por debilidad, sino porque ha comprendido que lo esencial no grita. El silencio no es ausencia de palabras, sino presencia de sentido. Es ahí donde el alma se ordena, donde el pensamiento se afina, donde la voluntad se fortalece. Quien sabe callar, sabe escuchar. Quien sabe escucharse, sabe actuar con claridad. Hablar constantemente es una forma de esconderse. Callar con conciencia es una manera de revelarse. Porque solo quien ha hecho del silencio su hogar puede habitar su verdad sin adornos. Y desde ese centro sereno, la palabra que nace no hiere, guía. El gesto que emerge no busca aplausos, transforma.
El silencio cultivado no es vacío, es el suelo fértil desde donde florece el verdadero poder interior. No necesitas justificar cada paso que das. Hazlo. Hazlo en serenidad, con calma, sin buscar aprobación. Hazlo por ti. La forma más auténtica de demostrar que has cambiado no es repetirlo a cada persona que te cruzas en el camino, sino evidenciarlo a través de tus decisiones, sin dramatismo, sin exhibicionismo, solo con coherencia y dignidad personal. Porque la transformación genuina es una resolución íntima. No requiere exposición, requiere compromiso. Lo superficial distrae, pero lo interno transforma. Si alguien encarnó este principio en tiempos recientes, fue José Pepe Mujica. Tras permanecer casi 15 años en prisión, aislado y sometido a condiciones extremas, salió con una decisión inquebrantable: no alimentar el rencor, no buscar venganza, no proclamar su cambio. Simplemente se dedicó a vivir conforme a sus valores, con integridad. Rechazó los privilegios, residió en su humilde chacra, condujo su viejo coche y donó gran parte de su salario. Nunca intentó convencer a nadie de su evolución. Su vida lo evidenciaba. Y eso es lo que tú puedes aprender. No necesitas hacer público tu proceso para validarlo. No debes explicarle a nadie que estás intentando sanar. No tienes por qué relatar cada avance, cada retroceso, cada progreso diminuto. De hecho, mientras más silencioso es tu trayecto, más fortaleza adquiere. Porque en el silencio no hay distracciones, solo determinación. Y sí, al principio cuesta. Queremos compartir, deseamos que los demás reconozcan lo que estamos alcanzando. Pero muchas veces, lo que divulgas demasiado se diluye, pierde fuerza. Al hablar de lo que estás edificando, a veces estás entregando energía que deberías invertir en materializarlo. Entonces, ¿cómo lo aplicas? Comienza guardando ciertas cosas solo para ti. Ese nuevo hábito que estás cultivando, esa meta que apenas estás esbozando, ese cambio que sabes será lento y desafiante, protégelo del ruido. No por temor, sino por respeto. A veces, el silencio es la forma más profunda de amor propio. Aprende también a identificar por qué deseas contarlo. ¿Es por entusiasmo o por necesidad de aprobación? No es lo mismo compartir desde la serenidad que hacerlo desde la inseguridad. Acostúmbrate a avanzar sin necesidad de narrar. A vivir sin justificar. Porque la energía que usas explicándote puede destinarse a construir. Y cuando edificas en silencio, los cimientos son más sólidos. Las personas no necesitan saber lo que estás haciendo. Lo percibirán. Y tú no necesitas que lo perciban para saber que lo estás logrando. 3. Cierra la boca y permite que hablen tus hechos. Hablemos con franqueza. Hablar es sencillo. Cualquiera puede decir que va a cambiar, que esta vez va en serio, que está listo para todo. Pero cuando llega el momento de actuar, ahí se revela la verdad. Porque, al final, no importan las palabras. Importan los actos. Tu voz puede prometer mucho, pero tus acciones determinan quién eres. Seguro conoces a alguien que no deja de anunciar sus intenciones. Me levantaré todos los días a las 6, voy a dejar las redes, voy a montar mi empresa, palabras. Pero después, el despertador no suena, sigue enganchado en redes, y ese negocio nunca se concreta porque, claro, la situación está difícil. Al inicio quizás te inspiraba tanto propósito. Pero con el tiempo, si nada cambia, las palabras pierden peso. Se convierten en ruido. Intención sin movimiento. Y eso no sirve. ¿Sabes qué impacta de verdad? La coherencia silenciosa. Esa persona que no dice demasiado, pero que un día notas que actúa diferente. Que toma decisiones nuevas, con otra energía. No lo explicó, lo ejecutó. Marco Aurelio lo dejó claro. Haz cada cosa como si fuera lo último que fueras a hacer en la vida. No dijo promételo bien, dijo hazlo bien. Los estoicos desconfiaban de las palabras huecas. Hablar sin actuar era, para ellos, una forma de autoengaño. Epicteto lo expresó así: no son las palabras las que elevan al ser humano, sino sus hechos. El verbo sin acción es humo. El verdadero estoico busca solidez. No se trata de guardar silencio por temor. Se trata de conservar tu energía. De no necesitar convencer a nadie. De resguardar tus planes como una semilla. Necesita tierra, no micrófonos.
¿Conoces a Greta Garbo? En la cima de su carrera, adorada por millones, desapareció sin previo aviso del ojo público. No ofreció conferencias, no dio explicaciones. Su retiro fue silencioso. Y su silencio, su declaración más elocuente. Con el tiempo, su legado no solo se mantuvo, sino que se fortaleció. ¿Y tú? No necesitas ser una figura pública para elegir el silencio poderoso. Solo deja de anunciar cada paso antes de darlo. No hace falta decir que empezarás en el gimnasio. Solo ve. No declares que vas a trabajar tu autoestima. Hazlo. Aunque nadie lo vea. Tampoco tienes que explicar por qué has cambiado. Si ahora eliges con más calma, si prefieres la soledad, no expliques. Tu evolución no se negocia. Y si sientes la necesidad de demostrar, detente. Pregúntate, ¿quiero reconocimiento o quiero bienestar? ¿Lo hago por mí o para los demás? A menudo, lo que más frena tu avance es la compulsión de validarlo todo. Pero el crecimiento genuino no requiere aplausos, requiere constancia. Actúa así, trabaja en silencio. Habla menos, actúa más. Comparte menos, construye más. Y si alguien pregunta por qué ya no hablas tanto, sonríe. Porque tú sabes que tu vida ya no se define por discursos, sino por decisiones. Las palabras se desvanecen. Los hechos permanecen. Y cuando dejas de hablar y empiezas a actuar, el mundo escucha, sin que pronuncies una sola palabra. 4. Cambia la historia que te narras y transformarás tu vida. La historia que te relatas mentalmente cada día puede ser más poderosa que todo lo que verbalizas. Porque esa voz interna no se detiene. Está presente al despertar, al errar, al tomar decisiones, al mirarte al espejo. Y lo que te repite día tras día termina convirtiéndose en la historia que habitas. No es lo que piensas ocasionalmente, es lo que te repite sin cesar. Esa frase que surge sola cuando algo no sale bien, siempre me pasa lo mismo, soy un desastre, no sirvo. Nadie te obliga a decirlo. Eres tú. Y cada vez que lo haces, refuerzas una identidad que tal vez no te favorece, pero que te sigue dirigiendo. La psicología contemporánea ha demostrado que el diálogo interno puede ser tu mayor aliado o tu peor adversario. La psicóloga Christine Neff ha demostrado en sus investigaciones que hablarse con compasión mejora la autoestima, la claridad mental y la resiliencia ante los errores. No se trata de frases vacías. Se trata de dejar de atacarte por reflejo. Pregúntate, ¿cómo me hablo cuando cometo un error? ¿Me consuelo o me castigo? ¿Me acompaño o me abandono? A veces, la mejor elección no es hablar, sino silenciar esa frase dañina. No todo pensamiento merece ser verbalizado. Si sabes que te hará daño, deténlo. Porque incluso el silencio puede ser un acto de cuidado personal. Imagina tu mente como una libreta. Cada frase que te repites queda registrada. Si lo que escribes es no soy suficiente, siempre fracaso, eso es lo que leerás. Y si eso es lo que lees cada día, ¿qué historia estás escribiendo? Los estoicos hablaban menos de lo que pensamos, pero cuando lo hacían, era con propósito. Epicteto afirmaba, lo que perturba al hombre no son los hechos, sino los juicios que hace sobre ellos. Y los juicios sobre ti pueden hundirte o elevarte. Marco Aurelio lo comprendía. La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Y esto no es una cita bonita. Es una brújula. Porque cuando comienzas a cuestionar los pensamientos que te limitan y eliges tratarte con respeto, algo cambia. No es magia. Es atención. Es práctica. Empieza identificando esas frases automáticas. No las ignores. Respóndelas. Corrígelas. Cámbialas. Puedes hacerlo sin decir nada en voz alta. Como quien desvía poco a poco el curso de un tren, sin que nadie lo note, pero sabiendo que va hacia otro destino. Puedes sustituir no puedo por aún estoy aprendiendo. Siempre fallo por cada vez lo hago un poco mejor. Y aunque parezca mínimo, eso reescribe tu historia. Hazlo como lo haría un estoico, sin dramatismo, sin ruido, con constancia. Y si alguien te pregunta por qué ya no te quejas, porque pareces más centrado, más sereno, sonríe. Es señal de que vas por buen camino. No necesitas explicarlo. Se nota.
Porque lo que te repites por dentro se convierte en lo que proyectas por fuera. Y si cambias la historia que te cuentas, transformas la persona que te estás permitiendo ser. No todos están listos para comprenderte. Hay una verdad que cuesta asumir, pero resulta esencial para tu serenidad interior. No todos están preparados para comprenderte. Imagina esto: te lanzas repetidamente contra una puerta cerrada. Te desgastas los hombros, la energía y el tiempo. Golpeas con palabras, con razones, con emociones, pero la puerta no se abre. No porque te falte fuerza, sino porque la llave no está en tus manos, está en las suyas. Y si ellos no desean utilizarla, no hay nada que puedas hacer. Esa es la experiencia de tratar de ser comprendido por quien no comparte tus valores, tu visión o tu proceso. Es intentar sembrar en terreno árido. Por eso, muchas veces, la elección más sensata no es insistir, sino guardar silencio. Epicteto fue claro. Si deseas progresar, acostúmbrate a que te consideren ingenuo o necio. Duro, pero directo. Su mensaje es claro: si estás decidido a evolucionar, acepta que habrá quienes no entiendan tu proceso y hasta te juzguen por ello. En lugar de intentar convencerlos, continúa tu camino, aunque te consideren extraño, aunque no encajes, aunque no aplaudan. Los estoicos comprendían que intentar justificarse ante quien no desea escuchar es una forma de fragilidad. No por hablar, sino por la necesidad de aprobación que muchas veces subyace detrás. Y esa necesidad, si se vuelve crónica, te convierte en esclavo del juicio ajeno. Para ellos, la verdadera libertad comenzaba con una elección interna: dejar de necesitar que los demás comprendan tu recorrido. Y no, esto no significa cerrarte o reprimirte. Significa ser sabio, saber cuándo hablar y cuándo callar, discernir qué batallas merecen tu energía y cuáles solo merecen distancia. A veces, el silencio no es represión, sino protección. Es cuidado propio. Es elegir no malgastar tu proceso intentando que alguien lo entienda desde un lugar en el que tú ya no estás. ¿Un consejo valioso? Deja de gastar tu energía en ser comprendido. Úsala para continuar tu construcción interior. Porque mientras tú explicas, otros avanzan. Y tú viniste a avanzar. Además, cuando compartes en exceso, abres la puerta a opiniones que pueden contaminar lo que aún estás gestando. Hay procesos que necesitan madurar en la intimidad, como una semilla que aún no ha emergido de la tierra. Si la desentierras antes de tiempo para mostrarla, la condenas. Cuando sientas que no te comprenden, no insistas. No todos están llamados a entender tu herida, tu visión, tu transformación. Respira, sonríe y prosigue. Si estás atravesando un proceso de cambio interior, protégelo. No lo expongas ante quien no sabrá apreciarlo. A veces, el silencio es el mejor acompañante. A veces, lo más poderoso que puedes decir es nada. Decirlo puede aliviarte, pero hacerlo te transforma. Dime si esto te resulta familiar. Compartes con un amigo tu próximo gran proyecto, tu entusiasmo, tu firmeza. Y por un instante, te sientes pleno, como si ya hubieras triunfado. Como si el simple hecho de verbalizarlo ya fuera logro suficiente. Pero cuidado, es una trampa. No lo has conseguido, solo lo has dicho. Y tu cerebro, ingenuamente, no distingue la diferencia. Diversos estudios demuestran que al hablar de tus metas, se activan los mismos circuitos neuronales que cuando las alcanzas. Dopamina, endorfinas, una recompensa química prematura. ¿El problema? Todavía no has hecho nada. Derek Sivers lo explicaba con claridad. Cuando revelas tus planes, tu mente siente que ya avanzaste, y eso te relaja. Te desactiva. Y si ya recibiste tu recompensa social, ¿para qué esforzarte más? Imagina que escalas una montaña, pero tras cada par de pasos, desciendes para contarle a todos lo bien que te va. ¿Crees que llegarás a la cima así? Los estoicos lo sabían de sobra. No se definían por lo que decían que harían, sino por lo que ejecutaban en silencio. La virtud no se proclamaba, se encarnaba. Marco Aurelio no declaraba que sería un buen emperador. Simplemente lo era. Sin euforias vacías. Con errores, sí, pero con acción constante. Y si necesitas explicar demasiado algo que aún no vives, probablemente no es tan real como crees. Aquí va lo incómodo. Cuanto más hablas de lo que vas a hacer, menos lo haces. No porque hablar esté mal, sino porque lo estás utilizando como consuelo anticipado. La verdadera motivación no nace del aplauso, sino del compromiso. Hacer sin anunciar te vuelve firme. Porque cuando nadie te observa y aún así actúas, entrenas tu voluntad. Esa constancia no depende del entorno ni de la validación. Es real, interna, incontenible. ¿Una ventaja del accionar en silencio?
Te ahorra energía. No necesitas convencer, justificar ni responder. Solo avanzar. Mientras otros publican, tú practicas. Mientras ellos opinan, tú construyes. ¿Un consejo auténtico? La próxima vez que tengas un plan, guárdalo. Escríbelo. Hazlo. Y cuando haya echado raíces, si deseas compartirlo, hazlo. Pero no lo anuncies antes de tiempo. Porque si hablas en exceso antes de actuar, tu propósito puede marchitarse antes de nacer. Hablar no es el enemigo. Pero si hablas más de lo que haces, estás fabricando una versión ficticia de ti. Y esa brecha entre el decir y el hacer, te dolerá. Haz más. Di menos. Que tu energía no se disipe en adornos, sino que se encarne en acciones. 3. ¿Sabes por qué tenemos 2 oídos y una sola boca? Epicteto nos dejó una de esas frases que parecen simples, pero contienen una profundidad abismal. La naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para enseñarnos que debemos escuchar más y hablar menos. No es una frase trivial. Es una estrategia de poder. Escuchar de verdad te otorga un tipo de sabiduría que no brilla a simple vista, pero transforma profundamente. Te permite captar lo que otros no ven, interpretar lo que otros ignoran y elegir con mayor claridad. Piensa en la vida cotidiana. Seguro conoces a alguien así. Apenas inicias una conversación, ya está interrumpiendo con su historia, su opinión, su ego. No escucha, solo espera su turno para hablar. Y lo más desolador no es la interrupción, sino la indiferencia. No aprendió nada. No captó nada. No hizo espacio para ti. ¿Crees que un estoico haría eso? Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en filósofo, sabía lo que era verse obligado a guardar silencio. Y transformó ese silencio en virtud. Enseñaba a no precipitarse, a no usar la palabra como escudo, sino como herramienta precisa. Él mismo pasaba horas en silencio, incluso si no estaba de acuerdo, porque comprendía que el silencio es visión. Marco Aurelio, siendo emperador, pudo haber sido el más estridente de Roma. Sin embargo, sus textos están llenos de preguntas, de observaciones, de humildad. Escuchaba. De verdad. No para replicar, sino para comprender. ¿Y tú, cuántas veces perdiste una oportunidad por hablar antes de tiempo? Escuchar no es pasividad. Es elección. Es la humildad de reconocer que no lo sabes todo, y la inteligencia de esperar a que el otro te revele lo que tú no podrías descubrir solo. Imagina que estás en una sala con 20 personas. Una posee la clave que necesitas. Pero tú estás tan ocupado hablando que no la dejas hablar. Acabas de perderlo. Ahora imagina lo opuesto. Te callas, observas, preguntas, escuchas con atención plena. ¿Qué sucede? Comienzas a captar detalles que antes ignorabas, comprendes con mayor profundidad, eliges con más precisión. Escuchar es entrenar en silencio mientras otros presumen. Tú no brillas, pero construyes. Y cuando llegue el momento de hablar, tus palabras pesarán más, porque vendrán de haber entendido. Sí, a veces el silencio es estrategia. No todo merece respuesta. No todo comentario exige réplica. Hay personas que solo quieren tener razón. Si entras ahí, pierdes. El silencio no es debilidad. Es dominio. Es templanza. ¿Qué puedes hacer? En tu próxima conversación, escucha más de lo que hablas. No interrumpas. Haz pausas. Pregunta con sinceridad. Juzga menos. Y sobre todo, valora a quien te escuche de verdad. Son escasos. Cuando tú te conviertes en uno de ellos, todo cambia. Porque las personas no recuerdan lo que dijiste. Recuerdan cómo las hiciste sentir. Las transformaciones pierden fuerza cuando se interrumpen con explicaciones. Cuando lo compartes todo, también te expones a que otros lo cuestionen. Y si lo que estás emprendiendo aún es frágil, puede tambalearse. Imagina que estás saliendo de una situación que ya no deseas, una relación, un empleo, una versión de ti mismo. Estás decidido, pero apenas das el primer paso y ya lo estás contando. Y las respuestas llegan rápido. ¿Estás seguro? Eso parece arriesgado, yo no lo haría así. Entonces, lo que era certeza se transforma en confusión. Lo que era impulso se convierte en parálisis. Porque sí, el ruido exterior puede silenciar la voz interior. La naturaleza lo sabe. El águila no anuncia su vuelo. Construye su nido en lo más alto, en absoluto silencio. Y cuando decide alzar el vuelo, simplemente lo hace. Sin testigos, sin advertencias. Así deberíamos actuar muchas veces,
sin exponer aquello que aún está gestándose. Y si te sirve, te comparto algo personal. Hubo un momento en mi vida en que supe que necesitaba un cambio profundo. No tenía todas las respuestas, pero algo en mi interior lo exigía. No era un capricho momentáneo, sino una certeza que nace desde lo visceral. ¿Alguna vez lo has sentido? Tenía una decisión clara. La sentía correcta. Pero antes de actuar, la compartí. Y fue entonces cuando todo se desvió. Lo dije con entusiasmo, quizás buscando un poco de validación. Pero lo que recibí fueron temores ajenos, opiniones llenas de incertidumbre. ¿Y si no funciona? ¿Y si te arrepientes? No estarás exagerando. Y sin darme cuenta, absorbí esos miedos. ¿Te ha pasado? Estás convencido, hasta que escuchas demasiado. Y de pronto ya no sabes si sigues tu intuición o la voz de los demás. Ese fue el día en que comprendí que hay batallas que solo se ganan en silencio. Que hay decisiones que no se discuten, se ejecutan. Que no todo lo que sientes debe traducirse en palabras. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es proteger tu rumbo del ruido. Los estoicos lo comprendían con claridad. Marco Aurelio, emperador, escribía para sí mismo. No buscaba convencer a nadie. Documentaba sus errores, avances y reflexiones en privado. Lo hacía no por los otros, sino para mantenerse firme por dentro. Su frase lo resume todo: la mejor venganza es no parecerse a tu agresor. No necesitas demostrar que estás en lo cierto. Necesitas actuar de acuerdo con tu verdad, incluso si nadie la comprende. Epicteto enseñaba: primero actúa, y solo si es indispensable, habla. Porque cuando lo haces al revés, el ego se adelanta al propósito. Entonces, ¿qué hacer con esto? Primero, examina qué decisiones estás compartiendo por hábito, por impulso o por inseguridad. ¿Realmente necesitas decirlo o solo necesitas sostenerlo en silencio un poco más? Segundo, resguarda tu proceso. No todo lo que estás edificando está listo para ser expuesto. Hay verdades que florecen mejor cuando no se interrumpen con explicaciones. Tercero, haz del silencio un aliado. No se trata de aislarte, sino de elegir con cuidado a quien le compartes tu camino. A veces, basta con que tú lo sepas. Y eso es suficiente. Porque sí, hay batallas que se vencen sin testigos, en tu mente, en tu constancia, en tu capacidad de resguardar en silencio lo que estás gestando hasta que eche raíces. Y si lo haces bien, llegará el día en que no necesitarás contarlo, lo que eres hablará por ti. 12. El ruido del mundo es agotador. Vivimos inmersos en una saturación constante. Ruido externo, notificaciones, comentarios, interrupciones. Y ruido interno, dudas, comparaciones, ansiedad por compartirlo todo, por validarlo todo. ¿Sabes lo extenuante que resulta eso? Querer justificar cada paso, explicar cada decisión, anunciar cada transformación para que parezca legítima. Vivir con el volumen al máximo solo para sentir que avanzas. Pero el ruido puede simular movimiento, cuando en realidad es solo dispersión. Y llega un punto en que el alma se queda sin energía. Porque hablar, exponer, justificar, también desgasta. Hay momentos en los que lo más saludable no es hablar más fuerte, sino bajar el volumen. ¿Te ha ocurrido? Estás intentando cambiar algo en tu vida, una relación, tu salud, tu mentalidad. Pero en lugar de concentrarte, te encuentras contándoselo a todos. Cada paso parece necesitar ser narrado. Cada jornada debe ser validada, como si el proceso no fuera real si no tiene público. Pero el cambio no necesita aplausos. Necesita dirección. Epicteto lo expresó con claridad. No expliques tu filosofía. Vívela. Y esta frase, si la encarnas, transforma tu existencia. Porque mientras más cuentas, menos haces. Mientras más explicas, menos avanzas. El ruido se convierte en el protagonista, y tú en el espectador de tu propia evolución. Una historia sencilla ilustra esto. Un monje habitaba en la cima de una montaña. Cada día descendía al pueblo en silencio para recoger agua. Nunca hablaba de lo que hacía. Un joven le preguntó por qué guardaba tanto silencio, por qué no enseñaba lo que sabía. Y él respondió: si tengo que hablar para que se note, es que aún no lo sé lo suficiente. Y siguió su camino.
A veces el ruido solo aparece cuando hay inseguridad. Si estás firme, no necesitas anunciarlo. Si estás en paz, no necesitas justificarte. Si estás enfocado, no necesitas contarlo todo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Primero, identifica tus ruidos. ¿Qué estás diciendo solo para tranquilizarte? ¿Qué estás compartiendo por impulso? Aprende a distinguir entre la comunicación auténtica y el ruido emocional. Segundo, reduce el volumen. Silencia a quienes solo opinan sin aportar. Aléjate de conversaciones que te alejan de ti. No todo merece respuesta. No todo necesita corrección. A veces, la energía que gastas explicando es justo la que te falta para actuar. Tercero, valora tu proceso en privado. No para ocultarlo, sino para preservarlo. Haz del silencio tu espacio sagrado, un refugio donde tu cambio no dependa de aprobación externa. Y sí, al principio cuesta. Estamos habituados a narrar cada paso, como si la vida fuera una transmisión constante. Pero con el tiempo, se siente paz. Se siente foco. Se siente claridad. El ruido también agota. Y cuando aprendes a vivir con menos de él, descubres que lo esencial no requiere sonido. Solo dirección. 13. Si lo haces por ti, no necesitas decirlo. Haz memoria. Las veces en que realmente cambiaste, ¿las anunciaste o simplemente las viviste? Probablemente, los cambios más genuinos fueron aquellos que ejecutaste sin advertencias, sin justificaciones, sin necesidad de proclamarlos. Solo actuaste. Y entonces, todo se transformó. Porque cuando algo nace desde lo profundo, no requiere ser aprobado. Solo necesita ser encarnado. Hay una línea sutil entre compartir lo que vives y contar para ser validado. Una línea que, si no percibes, puede arrebatarte tu poder interior. Te comparto algo que me marcó. Un día, alguien muy cercano me preguntó por qué últimamente no contaba nada, por qué estaba tan introspectivo. Y le respondí con honestidad. Porque esta vez quiero que el cambio sea solo mío. Fue liberador. No tenía que convencer a nadie. No necesitaba demostrar nada. Solo debía cumplir conmigo mismo. Ese día comprendí que cuando lo haces por ti, no necesitas verbalizarlo. Porque lo sientes, lo encarnas, lo sostienes. Séneca lo escribió. La recompensa de una buena acción está en haberla realizado, no en haberla contado. No en recibir reconocimiento, sino en saber, tú contigo, que diste el paso correcto. Reflexiona. Si tu cambio depende de que otros lo reconozcan, ¿realmente es tuyo? ¿O lo estás alquilando al juicio ajeno? Cuando haces algo desde el alma, no tienes prisa por exhibirlo. No necesitas colgarlo en la pared ni repetirlo 20 veces. Basta con vivirlo. Y esa es la libertad más auténtica que puedes hallar. Así que, ¿qué puedes hacer? Primero, transforma en silencio. No por esconderte, sino por compromiso. Que tu motivación no sea ser visto, sino ser congruente. Segundo, deja que el tiempo hable. Lo que estás edificando hoy se manifestará más adelante. Las palabras pueden engañar, los actos, no. Tercero, recuerda, no estás aquí para impresionar, estás aquí para evolucionar. Si alguien lo nota, excelente. Y si no, también. Porque si lo haces por ti, eso basta. Este es el cierre. La última lección. Quizá la más crucial. No necesitas anunciarlo. No tienes que defenderlo. Solo debes vivirlo. Porque cuando lo haces desde lo más profundo, no se nota porque lo digas. Se nota porque te transforma.